minutos, de verdad que vaya corriendo, grabando, pero porque estamos siempre en el debate, estamos dialogando, pero normalmente sería para complementar, digamos, la hora, pero por eso les digo, como es un tema relativamente corto, no creo que lleguemos, pero si llegamos por las participaciones de ustedes, bueno, pues bienvenido. En el último caso, antes de terminar ya con el tema, porque son, creo yo, como, nos faltan como 3 o 4 máximas diapositivas para culminar un poco la discusión y puedan ustedes participar también del tema. Ok, Jensi, te voy a poner la asistencia, Jensi. Pero, y poder hablar un poco sobre la parte del examen. A ver, déjenme ponerle a Jensi antes que se me olvide y quede sin su asistencia. Ok, entonces ahí vamos. Yo voy a volver nuevamente a compartirle la pantalla por donde habíamos aquí quedado, que era por acá. Y es ahí donde estábamos hablando sobre los nuevos movimientos sociales y estábamos haciendo referencia efectivamente a la parte de lo que es pues los nuevos movimientos que se han venido dando, a la parte de lo que es la historia de nuestro país, básicamente. Entonces, cada uno de los países que han estado, digamos, no de los países son únicos, al final que lo que va cambiando son los tipos de gobierno en la cual nosotros hemos tenido que estar enfrentando cambios radicales en algunos momentos de la historia. Y bueno, depende de la manera en cómo los ciudadanos aceptamos los cambios de forma positiva o simplemente de manera conformista, ¿verdad? Y eso es desde el punto de vista que nosotros. Entonces, de eso se trata. Los nuevos movimientos sociales se refieren a eso, de que cada cambio de gobierno que se tenga en los países, cada uno viene con una corriente, con una mentalidad distinta, con planes políticos y administrativos distintos en la cual nosotros tenemos que irnos adaptando. Desgraciadamente, los que lo sentimos siempre somos los ciudadanos. Y tenemos que ir de cierta manera asimilando pues esos cambios y esas nuevas políticas. Hay algunas que son en sentido positivo, otros no, pero igual son cambios, son adaptaciones que tenemos que ir haciendo nosotros como ciudadanos, y eso no se da solamente en Nicaragua, creo que lo vemos en términos generales en todos los países. Maestra, dígame. Yo lo que he investigado sobre eso en los nuevos movimientos sociales, dicen que esos movimientos pues solo buscan fundar nuevas energías emancipadoras, lo cual permitan la horizontalidad política entre los ciudadanos. ¿Es verdad eso, maestro? Sí, para muchos efectivamente eso es, para ellos representa una plataforma, ¿no? De cierta manera para poder lograr esos objetivos. Entonces, bueno, depende. Ustedes saben de que hay doctrinarios que aportan mucho o crean nuevas tesis o nuevas teorías desde el punto de vista político, porque han hecho un estudio muy minucioso de la mentalidad de estas personas o de estos gobiernos, y de cierta manera pues son los que han puesto dentro o sobre la mesa esos temas, ¿verdad? A discutir y a debatir. Entonces, que te diga si pues es cierto o no, pues es lo que nos dice la historia y es la que nos dicen los expertos respecto a eso. Bueno, ¿Vos qué crees? ¿Crees vos que si hablando desde el punto de vista nicaragüense sí se da? ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido? Para que no vayamos tan largos en tratar de hablar de otros países, sino que si nosotros podemos ejemplificarnos en sentido positivo o negativo, creo que de nosotros tenemos que comenzar, ¿verdad? Poniéndonos enfrente. ¿Crees que sí se ha aplicado esto? Pues sinceramente no sé, maestra, ahí porque... Ajá. Pues sinceramente ahí sí ya me comió, maestro, porque no sé, porque hasta ahorita estoy viendo eso, los nuevos movimientos sociales con este tema. Sí, no, pero a ver, ¿qué dice Yarince? ¿Qué dice Jensi? Respecto a lo que dijo Juan Diego. A mi perspectiva, profe,
Yo digo que no. Para No se ha logrado como alcanzar el 100%, porque siempre debe de haber, o siempre hay un factor que interviene o que impide lograr alcanzar el objetivo en su totalidad. Por lo menos en Nicaragua no. Hablando en territorio nacional no se ha cumplido totalmente, digamos. Pero en Para otros mí, países sí, profe, porque está más desarrollado, pues, ¿me entiendes? sí. Sí, pero imagínate, si nos vamos a poner a ver lo de los otros países, obviamente están súper más desarrollados. La Sí, ojo. mentalidad, la sociedad es diferente. Pero si te vas a poner a comparar con un país tercermundista como Nicaragua, que la sociedad no ha avanzado, los movimientos sociales y los objetivos no se han alcanzado en su totalidad por culpa de unos inconvenientes que siempre se presentan y también por la sociedad misma, entonces obviamente los A ver, países desarrollados van a ganar, son primer a ver, mundo. ahora te hago una pregunta a vos. ¿Por qué decís que Nicaragua es tercermundista? A ver, decime. ¿Acaso somos un país pobre como los países africanos? ¿O somos así? ¿Querés ver? Pero Ajá, por lo decime. menos si no vamos, mira, ¿quieres hablar de economía? Bien, no vamos a hablar de economía. Si nos vamos a hablar con lo de la pobreza, vas a revisar la estadística y vas a ver que Nicaragua es el segundo país más pobre de Centroamérica. Uno, dos. Vamos a ver sobre los ingresos PIB que han bajado, los ingresos o sea, la economía de Nicaragua está en peligro, estamos en riesgo de pobreza y estamos mal y peor con lo de la salida de Nicaragua con lo de la OEA, porque sabiendo que Nicaragua posee una economía vulnerable y eso nos va a afectar bastante, como lo he repetido en situaciones anteriores junto con la profesora que hemos debatido eso. Aparte, sí, o sea, si vas a revisar el ingreso per cápita, lo del Producto Interno Bruto de otros países, vas a ver como en Estados Unidos que su capital es de billones, o sea, no es de millones, es de billones. Miles de billones. Es de billones. Y el de Nicaragua es de 1.000 millones, cosa que si nos vamos a poner los números, el billón, o sea, billón, es superior al 1.000 millones. Sí. Y hombre, mucho. Mire, Juan Diego, ya para complementar con la respuesta que te está dando Joyce, no es porque nosotros nos guste o alardeemos o sacamos pecho diciendo que somos un país tercermundista, sino que a nivel mundial nos están ubicando en ese lugar, porque económica... Sí, yo sé que ajá. La economía aquí en Nicaragua bajó pues desde la crisis del 2018 y con la pandemia del coronavirus, maestra, el año pasado, sí, bajó mucho la economía, yo sé eso y lo tengo claro, pero no es tan necesario que digan pues que es tercermundista Nicaragua, maestra, porque no... Es que lo que pasa, Juan Diego, es que nosotros todavía no salimos del proceso de desarrollo económico. Entonces nosotros no estamos todavía al nivel de un país desarrollado económicamente. Y mientras el país esté en proceso de desarrollo, nos ubican como parte de los países del tercer mundo. Del tercermundismo. Aparte, no es que estemos sacando pecho diciendo que somos tercermundistas u ofendiendo a Nicaragua acerca de eso, sino que es la mera realidad económica de este país. No es que sea... que esté queriendo como insultar. Ni tampoco nos estamos conformando, ¿verdad? Ni tampoco nos estamos conformando. Se está haciendo lo que se puede a pesar de la situación. Así es. Y tenemos la esperanza de un día salir a flote definitivamente y estar ubicado en una mejor posición, no solamente aquí, pues para el reconocimiento y digamos para la satisfacción de todos los ciudadanos, sino para la parte de la misión y la visión internacional y la participación que a nivel mundial nosotros podemos tener como país. Como bien decía yo, no es algo por lo cual nos debemos de sentir orgullosos de decir país de tercermundista, porque ahí es donde nos ubican y nos catalogan. Pero desgraciadamente es triste, pero la verdad es parte de la realidad. Yo les dije la semana pasada, si en tanto tiempo, tantos años nos costó dar 3 pasos adelante en la parte económica, ahorita en estos 2 años hemos tenido un retroceso de 2 pasos atrás, entonces al final nos logramos estancar nuevamente, no sabemos si vamos a esto a mejorar en el año 2022, el año 2023, todo puede pasar, ya yo les dije, desde un inicio, pero desgraciadamente... ¿Usted cree que vamos a mejorar? ¿Perdón?
¿Y usted cree que Nicaragua mejorará en este año que viene, maestra? Mira, si el contexto social no cambia en Nicaragua, desgraciadamente, por castigar a un grupo de políticos, nos vamos a ver afectados directamente en la parte de la economía, que es la que nos interesa. ¿Ya me entiendes? Y creo que como la parte de la no injerencia y la parte que los países se limitan a solo a proponer, solo a discutir la situación de Nicaragua y a sancionar dentro de los instrumentos internacionales en la cual Nicaragua forma parte, por eso ya Nicaragua se está divorciando y saliendo de todo eso para no recibir ni críticas, ni señalamientos, ni sanciones, ni estar en foco como ha estado en los últimos 2 años. Desgraciadamente, pero eso es lo malo. sí, desgraciadamente eso cierran muchas puertas y muchas posibilidades a seguir creciendo económicamente o financieramente, porque va a haber poca inversión, va a haber poca importación y exportación. Entonces, ya me entiendes, pero los países no van a venir a cambiarnos nuestra realidad. Creo que esto lo tenemos que hacer nosotros mismos como nacionales. O sea, creo que nosotros somos los que tenemos como que la solución en las manos. Somos como más o menos como los dirigentes sindicales o los sindicatos de un país, o si nos hablamos de Nicaragua. En un sindicato, ¿qué sucede? Dicen, ok, están los dirigentes sindicales que gozan de protección y ellos hacen y deshacen y toman decisiones, entre comillas, en pro de los trabajadores, de todos los afiliados y aunque no seas afiliado. Pero ¿qué sucede? En nuestra legislación, ¿quién dice que es la máxima autoridad de ese sindicato a pesar que existe esos directivos? Es la Asamblea General. La Asamblea General la constituyen todos los trabajadores afiliados. Entonces, igual es Nicaragua. Nicaragua, ¿qué? Tenemos representantes políticos. Ellos son los gobernantes, sí. Ellos son los gobernantes, ellos es lo que nos representa. Pero al final, ¿quién es la máxima autoridad de un país? La población. Nosotros, los ciudadanos, ¿me entiendes? La población. Así es. Entonces, es igual. O sea, te pongo el ejemplo para que más o menos entendamos. Entonces, aquí nadie nos va a venir a solucionar los problemas ni económicos, ni sociales, ni políticos. No. O sea, los económicos va a ir en la medida en que nuestra cultura política cambie. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y por qué? Porque al cambiar la cultura política cambia de cierta manera el estado social de derechos que tenemos y automáticamente vienen cambios financieros o económicos al país. Entonces ya seríamos y recuperaríamos de cierta manera la confianza internacional de ser un país respetuoso, seguro, y vendrían nuevamente las inversiones, o por lo menos aumentarían las inversiones extranjeras, pero no con explotación de mano de obra, que es lo que se trata de evitar también. Entonces creo que todo es un canal, todo viene entrelazadito, todo viene en una cadena, ¿me entiendes? Pero desgraciadamente, Juan Diego, siento, aunque no es orgulloso decirlo, pero creo que todavía estamos estancados en esa parte de desarrollo y cerramos de nuevo un país tercermundista todavía. Ya, claro que no estamos en la proporción de toda la lista, porque no solamente es Nicaragua, es una lista larga de países tercermundistas que tal vez no estamos en la colita, ¿verdad? Como usted dice, no estamos como África, pues, en algunas cosas, en situaciones sociales de crisis, pero estamos más como que en la cabecita, pero todavía estamos dentro de ese círculo. ¿Entiendes? Estamos como en el medio, ¿verdad? O ya al fin. Más o menos del ombliguito para arribita, no estamos tan en la colita, pero estamos, ¿me entiendes? Por lo menos esa era la posición que teníamos hasta hace poco tiempo. Espero que esta no nos esté dando espacio a otros que vayan subiendo, que vayan escalando y nosotros vayamos buscando la colita en lugar de estar en la cabeza. Pues, pero, sí, antes había mayor entusiasmo y mayor ambición y mayor expectativa de estar, digamos, casi en la cabecita de los países del tercer mundo, porque decíamos, ya vamos llegando, o sea, que ya vamos progresando, ya estamos a punto de salir de ese círculo, pero desgraciadamente es lo mismo que les decía, tuvimos un retroceso o por lo menos un estancamiento, por el momento un estancamiento, no sabemos si a futuro eso va a ser un retroceso o vamos a lograrnos levantar nuevamente e impulsarnos. Todo depende de muchos factores, ¿no? Muchos factores. Entonces, y apartando, profe, apartando de que Nicaragua, a pesar de como le había mencionado anteriormente y como he dicho en las otras sesiones, Nicaragua es un país que siempre sale adelante.
apartando también las metas que nos estamos proponiendo. Desde el punto de vista económico, yo había mencionado esto, que el Producto Interno Bruto, el Estado tiene metas de alcanzar el 6.2%, que incremente para que la economía de Nicaragua se vaya estabilizando conforme el tiempo. Esas son las metas a futuro. Nicaragua es un país que a pesar de las situaciones siempre se propone metas y a pesar de todas las cosas que están pasando, siempre está saliendo adelante. Bien. No, sí, son muchas cosas. Y bueno, vamos a ver si en determinado momento nos toca compartir alguna otra asignatura en la cual tengamos que tomar, ¿verdad? Estos temas en discusión o en debate para poder ver si lo que estamos hablando hoy estábamos equivocados, no estábamos equivocados, si ha cambiado el panorama o no cambia el panorama, o si estamos peor, era lo que teníamos o no teníamos, porque todos estamos en un cambio constante, muchachos, entonces no todo se está dicho y bueno, veremos qué es lo que sucede, porque tiene que ver mucho la parte de la participación de los ciudadanos, las tomas de decisión de los ciudadanos, pero sobre todo pues los gobernantes. Los gobernantes son pocos, los ciudadanos son muchos, pero desgraciadamente pues hay mucho temor y hay muchas cosas que también nos tornan un poco negativas en cuanto a que nos frenan como ciudadanos en ciertas participaciones, pero todo puede cambiar y revertirse de la noche a la mañana. O sea, al final todo debe ser un bien común, si todos estamos viviendo en este territorio, todos estamos conviviendo, todos debemos de tratar de estar como Maestra, personas unidas. Díganme. maestra, mire, yo investigué algo ahorita que dice que, según el informe de coyuntura del año, Nicaragua pues hizo un crecimiento de 3,7% ahorita en este año, en el 2021, sobre la economía. Y pues, es verdad, eso es lo que dicen, ¿verdad, maestra? Desde que Nicaragua puede subir un poquito la economía, o me equivoco. Sí, lo que pasa es que hay que ver que hasta dónde o hasta cuándo, porque sí ha habido. A ver, yo no sé de dónde sacaste la fuente, porque también tenés que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo de que sí es cierto o no es cierto, porque depende de dónde se origina. Presentado por la Fundación Nicaragüense por el Desarrollo Ujú. Económico y Social. Sí, porque hay que ver que si el estudio está realizado por ONG o por Por la ONU. sí, financiado por el gobierno o no, o lo están haciendo, digamos, estudios de otras organizaciones internacionales que han de ser que estudiado todo el fenómeno económico de Nicaragua. Si nos podemos decir, sí, nosotros estábamos creciendo, el per cápita efectivamente también es un punto a colación, igual que el PIB, como estaba refiriendo en más de una ocasión, Joyce, logramos nosotros ver cuál ha sido, digamos, el porcentaje de incremento que ha tenido conforme el tiempo, pero en comparación con otros momentos, efectivamente es importante o trascendental o representa mucho ese 6%, ese 1,58%, ese 4%, indistintamente de que sea cuánto representa para nosotros. Pero para quienes sí han estudiado una situación muy cercana y hablando de economistas nacionales, el crecimiento que ha tenido Nicaragua ha sido muy poco, hablando de 2 años para esta parte, ¿verdad? Puede ser que, ¿me entiende? Hablando internamente. Pero, ¿por qué? Porque han habido cierres de empresas, porque primero fue un fenómeno social y político, después vino la parte de las pandemias, o sea, se han sumado a cierres de empresas, nacionales como internacionales, así ha generado mayor la tasa de empleo. Entonces, de cierta manera, tal vez hay que ver el periodo, que aunque sea en este año, el periodo en que se hizo el estudio, la evaluación, si efectivamente es lo último, es lo más reciente que tenemos, o se hizo a inicios de año con datos del año pasado. Entonces, no te podría decir si será cierto o no es cierto. Nosotros, por lo menos, si podemos dar fe de que sí es cierto con todo lo que escuchas o ves, yo diría de que no ha habido mucho crecimiento por todas las experiencias que escuchas de las mismas Pues ni yo gente. tampoco.
¿Ya me entiendes? Entonces como que suena muy irreal ese dato para mí. Si vos me lo preguntas a título personal, esto yo te lo doy al título, a título muy propio, mi opinión como tu docente, solamente esta asignatura, cualquier otro docente te puede decir lo contrario y es respetable, pero es lo que yo he percibido. Dime. ¿Sabes de dónde se podría, cómo diría, sacar una información exacta acerca de la actualidad de Nicaragua? Ajá. De los comentarios y análisis de los analistas políticos de Nicaragua, de los juristas y también de los ex embajadores y embajadores de Nicaragua, que son los que conocen realmente la situación de Nicaragua. Por lo menos de ahí es donde he sacado la información que yo he comentado en estas sesiones. Por ejemplo, en los artículos y también en el periódico se puede ver y apreciar lo que ellos han comentado y acerca de la situación de Nicaragua. Así es. Y también debes de saber de que aunque sean tratadistas, estudiosos, exfuncionarios o altos exfuncionarios de la parte de la administración financiera nacional, que en su momento tuvieron algún papel muy importante dentro de la misma y la Contraloría, en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, etcétera. Pero tenés que tomar en cuenta también la postura actual de esos estudiosos, de esos doctrinarios y de esos profesionales. ¿Por qué? Porque uno con una, digamos, una ideología al régimen actual o al gobierno actual no te va a decir que ha habido un retroceso en la economía, ¿me entiendes? Pero el que sí de cierta manera es un poco imparcial, que tal vez no es que tanto critique la ideología política del gobierno actual, sino que lo da y emite su criterio desde el punto de vista profesional, puede ser un poco más imparcial en cuanto a la opinión que te pueda dar económicamente hablando. Y lo que te lo dan tal vez pueden ser nacionales que están fuera del país, porque también tienen temor a veces de hacer criterios y análisis que puedan ser cuestionables, ¿me entiendes? Entonces todo eso desgraciadamente tenemos que valorar. Fíjese que en Canal 10 en la mañana siempre, o bueno, no siempre, hacen invitaciones a analistas políticos que hablan sobre la situación de Nicaragua y no necesariamente tienen la imparcialidad o preferencia hacia el régimen actual, sino que ellos hablan concretamente sobre la situación de Nicaragua. Hasta incluso tienen los cálculos, tienen sus fundamentos que son las constituciones, las leyes, y ellos hablan con pura verdad, hablan en concreto. Sí. Sí, hablan Sí. concretamente, porque Sí. yo he visto también, así como dice ella, que en Canal 10 pues en la mañana llegan esos tipos de personas. Ok, bueno, entonces, y si nosotros nos sentimos confiados en la información que nos dan, perfecto, entonces, y bueno, pues esa es la realidad que nos toca, por eso te decía, en mi punto de vista, no lo creo que haya incrementado en ese porcentaje. Y ahí discúlpeme por emocionarme tanto de la clase, profe, que me gusta este tema de la economía. Sí, no, es que recuerda que todos los temas que hemos tenido que debatir a lo largo del cuatrimestre han sido bajo este contexto. Hemos hablado de raza, recuerdan que en su momento en lenguas, en ideología, depende de los subtemas también que hemos desarrollado dentro de estas unidades, entonces es bastante dinámico a pesar de que para muchos tal vez es un poco tema, como le dijera, aburridos para muchos, pero yo creo que esto nos ayuda a nosotros a fortalecer nuestros criterios, nuestra manera de pensar. Están ustedes creciendo no solo como personas, sino como ya futuros profesionales y deben de ustedes de saber tocar estos temas de importancia que nos ataña como ciudadanos y no solamente a hablar sobre marcas, sobre moda, sobre pelo, sobre maquillaje, sobre todo, porque ustedes son profesionales que en determinada momento los voy a ver allá arriba, una cúspide en la cual van a tener que tratar con personas, con otros profesionales de otros países y ustedes deben de sentirse orgullosos de la preparación y de la raíz que ustedes tienen desde esta etapa, porque la van adquiriendo porque ya ustedes se van acostumbrando a leer, a ver noticias, a escuchar, a interpretar y a vertir sus opiniones y eso lo hace también muy tomados en cuenta y los hace respetados también en la sociedad en la que ustedes se vayan a mover. Entonces esto es muy importante, ¿no? Tienen que verle también lo positivo.
es una práctica, es un ejercicio y pues lo tenemos que ver también desde ese punto de vista. Y esto es también para ir ya cerrando el tiempo, que yo creo que solo nos tenemos dos diapositivas para poder cerrar. La parte de las fronteras difusas, porque esto ya también fue un tema que hemos hablado, que hemos debatido. Hemos hablado mucho que no solamente en la actualidad se ha dado de todo el tiempo, la parte digamos, de la toma y de los territorios de cada uno de los países, por eso les hago referencia de poderes coloniales, estatales hasta los regímenes actuales, se ha dado un poco la parte del grado de la apropiación como parte de la autonomía de los territorios, porque cuando nosotros estamos hablando de forma directa de una frontera difusa, es cuando nosotros tenemos una línea muy delgadita, porque eso es lo que existe, una línea súper delgada, pero que al mismo tiempo es muy nítida, es muy clara en cuanto a lo que separa los territorios, ¿verdad? Esa línea que separa, por ejemplo, el territorio nicaragüense con el territorio costarricense, que lo separa con el territorio hondureño, que lo separa con el territorio de Giovanela, casi en la despedida se nos va. ¿Ah? Ya Giovanela viene hasta almorzada, creo yo. Nicaragua solo tiene con Costa Rica y con Honduras fronteras nada más. Bueno, ¿vos sabés cuáles son los límites? Mire, con Costa Rica y con Nicaragua es Peña Blanca, y con Honduras y Nicaragua son las Manos y el Guasaule. Así Son es. las tres fronteras de Nicaragua para pasar del país vecino. Ahí tenemos a Dani también para casi despedirse, pero estamos ya en el cierre. Sí, entonces sí, entonces hablamos de eso porque si nos centramos en la parte que usted hacía referencia, Juan Diego, de Nicaragua, pero de cierta manera la parte de las fronteras difusas lo podemos ver a nivel general o mundial, porque también se puede dar entre otros países, en la cual también tienen países vecinos, en la cual también están restringiendo de cierta manera o poniendo límite o marcando esa línea a la que les hacía referencia. Entonces es muy importante porque a veces el ego de los estados, al momento de que consideran que se está violentando o quebrantando esa línea que es la parte de la frontera de los países, entonces a veces no ayuda a la tranquilidad de las naciones o de los países o de los territorios, y es ahí cuando comienzan, digamos, las disputas, las controversias, y a llevar a niveles internacionales la parte de la disputa de los territorios. En Nicaragua en más de una ocasión nos hemos visto realmente sumergidos. En la actualidad creo que están en proceso la parte con Honduras todavía sobre parte de territorio, porque tiene que ver mucho con estas líneas difusas. Entonces el poder delimitar, porque ninguno de los países quiere aceptar hasta dónde llega tu límite territorial, y hay quienes quieren apropiarse de ciertas, más cuando esa parte del territorio del país vecino al que comparte son, digamos, ricos en pescas, en navegaciones, etcétera, que facilitan comercio también internacional. Entonces es cuando se quieren apropiar de cierta manera, y esto ocasiona fricciones entre los estados, y hemos estado como parte de la historia en la disputa con Colombia en su momento, lo hemos estado con Costa Rica, ahora entiendo tenemos con Honduras. Entonces es algo que se lleva años en poderse determinar, y desgraciadamente en algunos momentos pues a Nicaragua, como le ha tocado ganar, le ha tocado perder territorio. Entonces el existir, sí, que les quede claro, el que exista esta línea es muy importante para poder dar la tranquilidad a todos estos estados en poder saber el límite. Es lo mismo que nosotros decimos en los países. Por ejemplo, en los países tenemos 4 poderes, cada uno de los poderes tiene funciones y competencias muy particulares. La idea de establecer ese ámbito de competencia es que cada quien respete la línea de cada quien y no transgreda el espacio de competencia de cada uno de ellos, y así poder vivir con armonía en los países y evitar el caos. Igual sucede con los países, y por eso es la necesidad de que existan siempre esas líneas para efectos de poder crear límites en cada uno de estos territorios, y para decir hasta aquí llega mi territorio, hasta aquí llega mis derechos, el que sigue es el tuyo, y por tanto también lo voy a respetar.
Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Perdón, lo tenemos desde el punto de vista terrestre, lo tenemos desde el punto de vista fluvial o aéreo, marítimo. Entonces todos esos campos en la cual nosotros tenemos que respetar pues la parte del interior de nuestro país, de nuestro territorio, para vivir pues tranquilos en el planeta que nos tocó habitar, y todos en conjunto al final somos los mismos. Entonces es muy importante, porque hay quienes no hablan mucho de la parte, por ejemplo, aérea, y se refieren más a la parte terrestre, pero todo está entrelazado, lo aéreo y lo terrestre, porque en el aire pues se penetra la parte del interior de nuestro cuerpo, en nuestro país, también el suelo, que son la parte de las raíces, la planta, la flora, la fauna y todo eso que tiene que ver mucho también con nuestras riquezas, y en la cual no somos notorios cada uno de los territorios. En la parte pues, acuática también, porque se soportan ciertos proyectos, organismos en las cuales también tiene que ver con una inmersión de ritmos diarios, como son mareas, etcétera, y otros fenómenos que requieren de estudios y que requieren participación de cada uno de los estados. Tenemos nuestros ríos, nuestros lagos, que es parte de este mismo, que tienen un ritmo estacional variado en algunos de los países, aun cuando están de países vecinos, pero difieren, pero es parte también de lo que nosotros tenemos que compartir y tenemos que aprender. Entonces es parte. Y lo último, que es la parte de la agenda, porque tiene que ver mucho con las partes de las definiciones, de la importancia que les den a los proyectos, digamos, sociales y políticos de cada uno de los países, que son distintos, porque el objetivo y la finalidad de cada país, de cada gobernante es distinto, los autores son diferentes, ¿verdad? Y ahí es importante tomar en cuenta esos aspectos que definen y caracterizan a cada una de las naciones. Entonces, estas agendas políticas van en dependencia de las necesidades o de las carencias que tenga cada una de las naciones, para poderlas implementar, para poderlas ir a adecuar. Y lo importante sobre todo, muchachos, es trazar esas agendas políticas, y este es como que un mensaje para los gobernantes, que sean acorde a lo que nosotros como país tenemos la competencia de hacer. Si se van a trazar ciertas, digamos, actividades de operación que tenga que ver con la parte de la administración, la correcta distribución y estructura política de nuestro país, tiene que ser acorde a lo que nosotros tenemos la capacidad de hacer, porque no se van a trazar metas que no van a cumplirse. No te vas a trazar metas de alcanzar de un país desarrollado cuando todavía no hemos llegado nosotros a ese nivel. Entonces lo vamos a poner acorde a nuestra situación real. Ya es lo mismo que yo les decía en determinados momentos, no podemos incorporar dentro de una ley un compromiso a cumplir cuando no sabemos que son hechos irreales, que no lo vamos a alcanzar jamás de los jamases. Porque muchos nos dicen, ok, ¿por qué no incorporan un 14º mes? Hablando que ahorita estamos en la mera discusión del aguinaldo del 13º mes. Porque desgraciadamente, por la situación económica que vivimos en el país, tanto instituciones estatales como privadas han objetado que no sienten las condiciones de poder solventar dentro de su nómina un pago adicional. O sea, aparte de ya el 13º mes que ya tenemos regulado y reconocido en un código laboral, no podemos adicionar un mes más, porque eso atentaría contra, digamos, los compromisos financieros que tengan las empresas, qué sé yo, al siguiente año, al siguiente periodo. Entonces, por eso no se ha incorporado legalmente este reconocimiento, porque ¿para qué va a incorporarse algo en la cual es seguro que no cumpla? No va a cumplir ni el Estado, ni va a cumplir las empresas privadas. Igual, las agendas políticas son igualito, opera igual, no se pueden establecer y trazar proyecciones en el contexto político que no se puede cumplir porque no está acorde a nuestra estructura institucional. Entonces, esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, siempre, ante todo, es importante hacer llamado a aquellas las personas, puede ser que dentro de este pequeño grupo que estamos ahorita compartiendo, están futuros políticos, ¿verdad? O futuros presidentes, y estoy hablando mujeres o varones de nuestro país,
que es importante que tomen en cuenta que en conclusión, con todo lo que hemos visto en esta asignatura y que de hecho estoy segura que mirarán y van a discutir en el resto de su carrera, de su estudio, ciertos aspectos que es importante que deben de tomar en cuenta para al momento de que les corresponda, según el rol que la vida le dé, de crear políticas y crear pensamientos e ideologías que propicien la verdadera democracia que debe de resaltar y debe de, digamos, brillar en una nación y en un país, porque nosotros lo tenemos como tal, en nuestra constitución tenemos y nos resaltamos y nos destacamos por ser un país democrático, que nuestra realidad hoy por hoy se mire un poco opacada la parte de la democracia porque se malinterpreta, la constitución lo dice de una manera y en la práctica se demuestra de otra, que eso es otra cosa. Entonces, deben de tomar en cuenta, si bien es cierto, estudiar muchísimo, leer muchísimo, la parte de las experiencias de otros países para tener una mejor educación dentro del punto de vista político, social y humano, porque lo social tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos, que como persona y como individuo tenemos que reconocer a los nacionales como a los extranjeros. Y bueno, y siempre pensarte que las ciudadanos somos la mayoría y que en beneficio de ellos se tiene que cumplir para ir llegando a esa cultura política de paz que necesitamos. Entonces ese es el mensaje que les puedo dar para poder cerrar esta última sesión de Teoría General del Estado, que espero que en términos generales haya logrado cumplir con las expectativas que ustedes como estudiantes tenían al inicio. Si la lograron llegar al final del día de hoy, la rebasaron o simplemente quedaron a medio camino, ustedes lo dirán, muchachos. Ustedes son los que tienen la palabra de cierre. Por mi parte, yo les agradezco inmensamente que me hayan acompañado de manera constante en estas sesiones sincrónicas. Por ejemplo, puedo dar el reconocimiento pues, a Joyce, a Yarince, tenemos que siempre estar presente. Juan Diego, han sido creo yo muy pocas las ocasiones que te me has ausentado. Bueno, últimamente hemos tenido a Jensi, pero igual, siempre mi agradecimiento general para todos. Cualquier omisión o cualquier palabra que haya lesionado o les haya, digamos, ha tocado sus susceptibilidades, pues me disculpo de antemano, no es mi intención. Recuerden que todo esto es meramente académico, aquí no estamos profesando ni le estamos dando propaganda a ningún partido político en lo absoluto. Y un gran abrazo virtual, deseándolos que pasen felices fiestas navideñas, que sobre todo nos dé salud, que es lo más importante hoy por hoy,